Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, bienvenidos para participar de este tiempo. Siempre alabamos el nombre del Señor por los hermanos y amigos que durante todo este tiempo han permanecido fieles. Cuando comenzó esta pandemia, el 16 de marzo del año 2020, nunca vamos a olvidar esa fecha mientras estemos aquí en la tierra. Y el Señor ha sido bueno, concediéndonos hasta ahora la vida. Y hermanos, felicitaciones a aquellos y aquellas que se han mantenido fieles. Un día el Señor les dirá y nos dirá: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor va a mirar y va a premiar la fidelidad y la santidad con las que hicimos las cosas que Él nos encargó. Entonces vamos a meditar ahora en Filipenses. Filipos era una ciudad importante, la primera a la que Pablo llevó el Evangelio en su segundo viaje misionero. Allí fue cuando se le apareció un varón macedonio en visión que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos, porque Pablo persistía en predicar el Evangelio en Asia Menor. Pero él oyó la voz del Señor y fue hasta Europa y predicó el Evangelio en la primera ciudad. Esta es Filipos, donde Cristo formó la que se conoce como la iglesia más fiel del Nuevo Testamento. Y allí se convirtió una vendedora de púrpura llamada Lidia. Y también allí es cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y se convirtió el carcelero con toda su familia. Dios hizo maravillas allí y esta iglesia era una iglesia que sustentaba a Pablo aun cuando él estuvo preso en Roma. Entonces enviaron por medio de Epafrodito olor fragante, agradable al Señor, como dijo Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Él dijo allí: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, en la abundancia y también en la escasez. Pablo escribió esta carta desde la prisión, al igual que Efesios y también Colosenses y Filemón. Y vamos nosotros a meditar en el capítulo 2. Y aquí el tema en el capítulo 2 es la humillación de Cristo. Debemos vivir en humildad como Cristo vivió en humildad. Cristo es nuestro ejemplo de humildad. Entonces tengamos unas meditaciones y también tiempos de oración para que Él nos ayude a hacer para que seamos como Cristo. 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, Cristo es el Consolador, vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes o unidos, sintiendo una misma cosa. Pablo le dice a los hermanos de Filipos y a nosotros también: nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es necesario saber que en Filipos se libró antes de Cristo una gran guerra, y allí fue cuando Roma dejó de ser república y se transformó en el Sacro Imperio Romano.
se transformó en un imperio. Y las personas que gobernaban este imperio, los césares o también los emperadores, se autoproclamaron dioses. Entonces los habitantes de Filipos eran muy orgullosos por su posición que tenían para con Roma. Roma hizo de Macedonia una provincia y las personas de Filipos tuvieron ciertos privilegios. Y Pablo les habla de la necesidad de ser humildes, siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda. Nada, contienda es por promoción. No se promuevan en lo que hacen o por vanagloria. Vanagloria es autoalabarse. Dice el Proverbios que tenemos que permitir, dejar que otros nos alaben y que nuestra propia boca no se alabe. En lugar de contender y vanagloriarnos, antes bien con humildad, que es la verdadera humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando hay humildad, los creyentes no riñen, no disputan, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la verdadera humildad consiste en reconocer que mi hermano, que mi hermana es superior a mí en alguna área. Humildad es reconocer que mi hermano me aventaja a mí en alguna área. Entonces, considerando a los demás como superiores a él mismo. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí Pablo no está diciendo que descuidemos las responsabilidades que tenemos para con nosotros y para con nuestro hogar. Lo que está diciendo es, cuidemos de nuestras cosas, de nuestra familia, pero no dejemos de ayudar a otros, de cuidar también a otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mirando que los otros estén ejerciendo sus dones, mirando que los otros tengan comida, que los otros tengan ropa, que los otros tengan las cosas necesarias que nosotros tenemos, mirando por los otros. Humildad. La humildad es una palabra que viene de humus, y el humus es la capa fértil de la tierra, la parte de encima. También se la llama en nuestro medio la tierra de sembrado. Entonces hace que la planta crezca, sea robusta y muy productiva. Y cuando un creyente tiene humus, cuando un creyente es humilde, es muy productivo para la gloria del Señor. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude y que seamos nosotros humildes como Cristo es humilde. Oremos al Señor. Señor, gracias por este momento de meditación bíblica y oración. Ayúdanos para que nada hagamos por contienda, por promoción o por vanagloria, alabándonos a nosotros mismos. Antes bien que sirvamos con humildad, estimando cada uno de nosotros a los demás, hermanos en la fe, como a superiores a nosotros mismos. Señor, que nosotros no miremos solamente por lo nuestro, por lo que es propio, sino también miremos por las necesidades de los otros. Que seamos conscientes que la verdadera humildad consiste en reconocer que mi hermano en la fe, mi hermana en la fe, me aventaja a mí en algo, es superior en alguna área. Y la humildad de ellos también consistirá en que consideren, estén persuadidos que yo los aventajo en alguna área. Señor, ayúdanos a practicar la humildad en el hogar, en la iglesia, en la comunidad donde nosotros vivimos.
La humildad también consiste en reconocer que todo lo que somos y lo que hemos recibido es por pura gracia, nada es por méritos personales. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad, con tranquilidad, con contentamiento con lo que tenemos ahora. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos los versículos 5 al 8. El ejemplo supremo de humildad, Jesucristo. Haya pues en vosotros, hermanos, en vosotros los miembros de la iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí está su ejemplo de humildad. El cual siendo en forma de Dios, el cual siendo idéntico a Dios o Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La humildad de Dios. Dios, dejando su trono de gloria, vino a vivir en esta escoria, en este mundo pagano, hostil, en este mundo perverso. Y esto se llama humildad. Como cuando una persona que vive en un lugar donde lo tiene todo y tiene su mansión y va a vivir en un lugar donde su casita está edificada sobre el lodo y allí no hay buenas condiciones para vivir. El Señor dejó su lugar de santidad, dejó su trono y vino a vivir en la inmundicia de este mundo. Él se humilló, Él se rebajó, se despojó. Despojó no significa que se despojó de sus atributos, no se despojó de su deidad, de ninguna manera. Él se despojó de su posición, dejó su posición de gloria, de honor. Él es el único Dios verdadero. Posicionalmente vino a vivir a esta tierra, ni siquiera como un ángel, sino como un hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo como un esclavo. Y estando en la condición como de siervo, como de esclavo, se entregó a sí mismo, entregó su vida en la cruz del Calvario. Él se humilló, Él se rebajó, Él se hizo como uno de nosotros. Se le unió a su naturaleza divina la naturaleza humana. Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Como Dios nos ha salvado y como hombre se identifica con nosotros. Pero Él nunca pecó, nunca cometió maldades, nunca se halló engaño en su boca. Él se rebajó, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló al punto de nacer como nace todo niño. Se humilló naciendo en un pesebre. Se humilló viviendo en un pueblo que no tenía trascendencia alguna, como fue Nazaret. Él se humilló en todo momento para que nosotros sigamos su ejemplo. La persona que se humilla no es aquella que tiene complejo de inferioridad. La persona que se humilla es aquella que reconoce que Dios es soberano y que delante de Él se doblará toda rodilla. Queridos hermanos, Dios nos ayude a cultivar esta virtud, la humildad, que seamos humildes como el Señor. Él nos dio el ejemplo. Siendo Dios, dejó su trono y vino a vivir en esta
escoria. Dice un himno, dejando su trono de gloria, nos vino a salvar de esta escoria. Aquí vino a morar entre nosotros. Aquí puso su cabaña, dice San Juan en el capítulo 1, los primeros versículos. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a vivir en humildad y en unidad, como Cristo vivió en humildad y en unidad con su Padre y el Espíritu Santo. Dios es trino. Oremos al Señor. Soberano Señor, a ti nos acercamos en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, para que en nuestra vida haya el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que vivamos una vida de humildad, reconociendo que todo lo que somos y lo que tenemos es por la gracia del Señor. Todo lo hemos recibido por gracia. Nada es por méritos personales. Jesús, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró posicionalmente, sino que se rebajó, bajando aquí a las partes más bajas de esta tierra. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo murió de la muerte más horrible que se le podía aplicar a un criminal, a un reo en el Imperio Romano. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que Dios nos mira a nosotros pecadores arrepentidos como si nunca hubiéramos sido pecadores. Dios nos mira a nosotros pecadores arrepentidos como si nunca hubiéramos pecado. Señor, gracias por tu ejemplo de humildad. Que así también nosotros nos rebajemos, nos despojemos y vivamos lavando los pies a los demás, a nuestros hermanos. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice que por cuanto el Señor fue humilde hasta la muerte y muerte de cruz, versos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Habrá un día cuando todos confiesen, toda rodilla se doblará. Los que amamos a Cristo y lo adoramos, doblaremos nuestras rodillas con buena voluntad, pero los que no le conocen a Él tendrán que doblarlas por la autoridad divina. Lo tendrán que hacer. Nosotros de buena voluntad, otros obligadamente, pero todos tendrán que humillarse ante Dios cuando Él gobierne aquí durante los 1000 años sobre la tierra. Y en los versos 12 al 18, aquí tenemos la práctica de la humildad. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, le dice Pablo a los hermanos de Filipos, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo estaba preso en Roma. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación no significa procuren obtener la salvación, sino cuiden la salvación que ya tienen. Ocúpense la salvación que ya tienen. Con temor y temblor significa en una actitud de adoración,
con temor reverente delante del Señor para no pecar contra Él porque lo ofendemos, con temblor, porque Él va a premiarnos, pero también Él va a quitarnos recompensas si no cumplimos con lo que Él nos ha encargado. Con temor y con temblor, ocuparse en la salvación. Ocuparse en la salvación es vivir de rodillas orando. Ocuparse en la salvación es estudiar la Biblia, es obedecerlo, es adorarlo, es cantarle. Ocuparse en la salvación es predicar el Evangelio a la gente perdida, es enseñar la palabra de Dios a nuestros hermanos. Porque Dios es el que en vosotros produce, dice el verso 13, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Bueno, no hay que contender con nuestro compañero en Cristo, sin contender, sin murmurar. Murmurar significa sin herir en palabras. Esta palabra sin murmuraciones también tiene que ver como que sin cuerno. Un animal con el cuerno hiere, un animal con el cuerno puede matar a otro. Entonces, sin murmurar significa sin herir a otros, sin acusar a otros, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensible significa sin tacha, significa viviendo santamente en este mundo pagano, en esta generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. En la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, decimos nosotros que somos generaciones que resplandecen, cada uno mostrando en su vida que Cristo vive dentro de nosotros, en medio de la cual resplandecéis como luminares, no como una pequeña luz, sino como luminares. ¿Y cuando resplandecemos? Cuando hacemos los del verso 16, asidos de la palabra de vida, agarrados a la Biblia, aferrados a la palabra de Dios, estudiándola, interpretándola correctamente, obedeciéndola, predicándola a otros y enseñándole la palabra de Dios a nuestros hermanos en la fe, asidos en la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Claro, Pablo quería que los hermanos de Filipos tengan una vida en humildad, una vida santa, como la vida del Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo y modelo a seguir. Hermanos queridos, tenemos que orar para que el Señor nos ayude a obrar sin murmuraciones y sin contiendas, sin herir a nuestros hermanos, sin acusar, aún a veces sin defendernos, sin contiendas, significa sin peleas, sin riñas, santamente en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros vivimos y en medio de la cual debemos resplandecer, asidos, aferrados, unidos a la palabra del Señor que permanece para siempre. Oremos a Dios. Muy amado Dios, seguimos en oración por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a mantenernos asidos a la palabra, aferrados a la palabra, unidos a la palabra, pegados a la palabra de Dios, estudiándola, interpretándola correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios, obedeciéndola
y predicándola a la gente que está perdida. Señor, que seamos generaciones que resplandecen. Ayúdanos, Señor, para que hagamos la tarea sin murmuraciones, sin herir, sin criticar, sin atacar, sin hablar mal de otros, sin calumniar, también sin quejarse, sin murmuraciones, Señor, y contiendas, sin celos amargos, sin contiendas. Ayúdanos, Señor, que te sirvamos con amor y por amor, de una manera irreprensible, con una vida santa, una vida enteramente santificada, apartada, separada para ti, para que nuestras vidas puedan resplandecer. Ayúdanos, Señor, para que hablemos de Cristo en nuestro hogar, a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Que mis hermanos y yo resplandezcamos en medio de este mundo pagano y hostil. Que la gente pueda ver que nosotros nos hemos vuelto a ti. Que puedan ver que tú vives dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo de Dios. Que estemos produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y también el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo y la paz. La paciencia, la benignidad y la bondad, la fe, la templanza, el dominio propio. Ayúdanos, Señor, para que estemos produciendo frutos dignos de arrepentimiento, que resplandezcamos. Esta es nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos. Amén. Leamos ahora los versículos 19 al 24 del capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2, 19 al 24. Dice de la siguiente manera: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo está preso en Roma, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Este era Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Muchos de nosotros, los consiervos, creo que en este día nos podemos identificar con Pablo. Creo que hemos tenido la oportunidad de trabajar con muy buenos obreros, pero también con obreros que buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Buscan su propia gloria, buscan sus propios deseos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, está hablando Pablo. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo era un fiel discípulo de Cristo y compañero de milicia de Pablo. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Hermanos queridos y amigos, en el ministerio no debemos trabajar nosotros solos. Ha sido mi convicción de toda mi vida en el Señor como siervo de Él, dedicarme a capacitar a los santos para la obra del ministerio, como lo dice Efesios 4, 11 hasta el 16, capacitando, entrenando a otros. Y ha sido realmente un honor porque muchas personas se han mantenido fieles predicando el Evangelio. Todas las personas que recibieron la capacitación. Y hay otros que no han perseverado y esto nos entristece. Porque dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
Pero Pablo aquí agradece a Dios por Timoteo, los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo era fiel a Dios, pero también era fiel a Pablo. Y qué hermosa gratitud a Dios cuando trabajamos con consiervos que son fieles. Y mucha tristeza y dolor cuando algunos nos traicionan. Pero que el Señor nos ayude a nosotros y nos mantenga fieles. Pablo también sufrió la traición de algunos que se alejaron. Y aquí está diciendo que agradece al Señor por Timoteo. Que Dios multiplique los Timoteos a nuestro alrededor. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo tenía la esperanza de salir en libertad e ir y recorrer todas las iglesias que Dios en su gracia le había permitido fundar. Hasta tanto pensaba enviar a Timoteo, su compañero de milicia y fiel discípulo de Cristo, para que vaya y fortalezca la iglesia en Filipos. Oremos al Señor entonces para que el Señor nos ayude a preparar muchos Timoteos y que estos Timoteos puedan permanecer fieles a Cristo y también sean leales a aquellas personas que los toman para trabajar, que puedan ser leales a aquellos que son sus guías espirituales, como Timoteo fue con Pablo, y puedan trabajar como fieles ministros de Cristo y como fieles compañeros en la obra del Señor. Y que aunque algunas personas se hayan apartado o aunque algunos nos hayan traicionado, esto no debe decepcionarnos, sino que debemos seguir invirtiendo la vida en otros, formando a Cristo en otras personas, porque también hay personas que se mantienen fieles al Señor y fieles en el compañerismo ministerial. Oremos a Dios para que Él nos ayude a seguir con esta labor. Soberano Señor, a quienes somos pastores y maestros, ayúdanos para que sigamos capacitando a los santos para la obra del ministerio. Qué alegría nos da que cómo le sirven al Señor a aquellas personas en quienes invertimos parte de nuestra vida, sufriendo, a veces hasta llorando, formando a Cristo en la vida de ellos. Pero ahora ellos también cumpliendo la obra que tú les has encargado como buenos obreros, como obreros aprobados. Y que no nos decepcionemos en ninguna manera de seguir capacitando a otros, aunque algunos no hayan permanecido fieles, ni fieles a ti, tampoco fieles a nosotros que los formamos espiritualmente. Que no nos decepcionemos, que sigamos adelante. A algún momento estas personas lo reconocerán delante de ti, que sigamos formando a otros, Señor, para que puedan seguir con la tarea de predicar el Evangelio y la tarea de enseñar la palabra de Dios, formando a Cristo en la vida de nuevos creyentes. Te damos gracias, Señor, por aquellos Timoteos que laboran a nuestro alrededor, o nosotros también como Timoteo, sirviendo junto con otros consiervos. Ayúdanos, Señor, para que cumplamos la tarea y que nos mantengamos en fidelidad, predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la última porción que queremos leer, los versículos 25 al 30. Pablo tenía varios compañeros de milicia, compañeros como Lucas, como Silas, como Timoteo, como Tito, eran muy fieles.
y también uno del que poco se habla, llamado Epafrodito. Este también un hombre humilde, humilde como el Señor Jesucristo, al igual que Timoteo. Leamos quién era este Epafrodito, 25 en adelante. Mas tuve por necesario, dice Pablo, enviaros a Epafrodito. Este fue el que llevó la carta escrita por Pablo a los hermanos de Filipos. Mi hermano, miren cómo habla de él. Mi hermano y colaborador y compañero de ministerio, de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mi hermano. Segundo, mi colaborador, mi compañero, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Quién era este hombre? Este siervo del Señor es el que llevó la ofrenda que recolectaron los hermanos de Filipos para Pablo. Y eso lo podemos ver en el capítulo 4, donde Pablo da gracias a Dios. Dice, en gran manera me gocé en el 4:10, en que el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ahí está hablando de lo que hicieron por medio de Epafrodito. Dice el verso 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice Pablo, en la prisión, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, le llama a la ofrenda, sacrificio acepto, agradable a Dios. Le llevó Epafrodito una bolsa con dinero para todas las necesidades que el apóstol Pablo quería, que el apóstol Pablo necesitaba. La iglesia de Filipos, los hermanos filipenses, se la conoce como la iglesia más fiel del Nuevo Testamento. Por eso lo llama en el verso 25 del capítulo 2, ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Gravemente se angustió, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. ¿Qué les parece? Pablo oró por mucha gente a la que el Señor sanó, pero aquí vemos que por poco muere Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La tristeza de estar encarcelado, la tristeza de no poder viajar a Filipos para visitar a los hermanos en persona. No era igual estar en la cárcel que ir y visitarlos presencialmente. Como hermanos queridos, no es igual estas reuniones virtuales que las reuniones presenciales en el templo, pero gracias a Dios por estas reuniones virtuales. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y también de mí, dice, porque así no fue añadida a mi vida otra tristeza. 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Envió ahora otra vez a Epafrodito para que les lleve la carta que él terminó de escribir. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. No es estimar a toda persona que dice que es un ministro de Cristo, sino a los que son como Epafrodito. Y Epafrodito era como Pablo, y Pablo y Epafrodito eran como Cristo, a los que son como él, humildes, fieles, no personas ambiciosas de ganancias deshonestas, porque por la obra de Cristo
Epafrodito estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así enfermo él fue y trajo esta ofrenda de amor para Pablo y su ministerio desde la cárcel. Hermanos queridos y amigos, que el Señor multiplique en la iglesia de Él, en cada congregación, en cada rebaño, hombres como Timoteo, hombres como Epafrodito, hombres de corazón bueno, hombres fieles, hombres honrados, hombres que predicaban el Evangelio, hombres que enseñaban la palabra del Señor, hombres irreprensibles, santos. ¿Quién era este Epafrodito? Otra vez en el verso 25, hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Muchas cualidades. Que el Señor nos ayude. Y hermanos, nosotros también que seamos fieles, como Timoteo, como Epafrodito, como Tito, como Pablo. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para que Él multiplique los Timoteos y multiplique también los Epafroditos. Eran personas humildes que aprendieron de la humildad del Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Muy amado Dios, seguimos en tu presencia en este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias, Señor, por algunos compañeros de milicia que acompañaron a Pablo en su peregrinar aquí en la tierra, cumpliendo la misión de predicar el Evangelio a judíos y su enfoque los gentiles. Muchas gracias por la vida de Epafrodito, a quien Pablo lo llama mi hermano, colaborador, compañero, mensajero y ministrador de mis necesidades, dice Pablo. Este Epafrodito, aún con su enfermedad, así, Señor, fue llevando donde estaba Pablo preso en una cárcel de Roma, fue llevándole olor fragante, una ofrenda de amor. Y Pablo dijo en aquella ocasión que había aprendido a contentarse, cualquiera sea su situación, es decir, en la abundancia y en la escasez, como en estos días de esta pandemia. Hay escasez. Señor, ayúdanos que seamos nosotros como Epafrodito, que seamos como Timoteo y que estemos multiplicando personas como ellos. Esto te rogamos de manera especial, quienes somos pastores y maestros. Es la responsabilidad primordial que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Señor, bendice a nuestros hermanos. Así como a Pablo, aún en la cárcel no le faltó nada, que no nos falte nada. Porque si tú alimentas a los pajarillos del cielo, cuánto más a nosotros que somos tu creación, que somos, Señor, tu imagen. Eres bueno para con nosotros y para siempre tu misericordia. Ayúdanos, Señor, para que estemos haciendo la tarea del discipulado, multiplicando hombres como Timoteo, hombres como Epafrodito. Ayúdanos, Señor. Mujeres como Priscila y tantas otras en la Biblia. Y te rogamos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre los hermanos enfermos. Tú sanaste con tu poder a Epafrodito. Así como tú lo sanaste a él, sana, Señor, a las personas enfermas. Los que tienen esta pandemia, este COVID-19. Y aunque tengan una enfermedad incurable, Señor, tú los sanes. También oramos por aquellos que no tienen trabajo, para que tú les concedas un trabajo, una fuente de ingresos. Oramos también, Señor, por las personas que están endeudadas, para que pronto tengan libertad financiera, que puedan vivir con tranquilidad económica. Y oramos, Señor, por aquellos que tienen dificultades en el hogar, que dialoguen, que se pidan perdón, que se amen,
que recuerden que el remedio no es la separación, sino la reconciliación. El divorcio se produce por la dureza del corazón de ambos o de uno de los dos cónyuges. Señor, que se produzca la reconciliación. Ayúdanos, Señor, para seguir predicando el Evangelio, resplandeciendo en medio de esta pandemia, porque nuestra vida pronto se termina aquí en la tierra. Gracias porque eres nuestro Dios proveedor. Hemos aprendido en esta pandemia a vivir con menos, con poco, pero no nos ha faltado nada. Y por esto tenemos palabras de gratitud. Gracias por nuestros amigos, Señor. Amigos queridos, ustedes pueden tener comunión con Cristo, confesando sus pecados. Confiesen sus pecados y díganle: Señor, yo te confieso mis pecados. Reconozco que tú eres el Dios eterno, que te hiciste hombre y moriste por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre, y que tu sangre en este momento me limpie de todo pecado y de toda maldad. Limpia mi conciencia, limpia mi corazón, limpia mi vida y dame tu Santo Espíritu. Y te agradezco por la salvación tan grande que me has dado. Señor, que todos nuestros hermanos puedan crecer en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que te imitemos, Señor, y que vivamos resplandeciendo en esta corta vida terrenal. Esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.